seguro, hermano, es que cuando terminemos Hechos, lo más seguro, hermanos, que vamos a tener que ver Romanos. Estamos iniciando un estudio los días viernes, antes de empezar a grabar. Todavía no estamos grabando, ¿va? Sí, ya, bueno, entonces déjalo así, ya déjalo así. Estamos iniciando un estudio los días viernes y tiene que ver un poquito con esto de Romanos, pero sería bueno analizar todo el libro y qué dice Dios con respecto a eso. Pero vamos a continuar con el libro de los Hechos. Hoy nos toca ver el capítulo 14 todo completo, hermano, y dentro del tema principal, que es el Espíritu Santo es Dios, queremos este día hacer un subtema, porque si yo le hiciera una pregunta, hermano, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta sufrir o nos gusta el sufrimiento? Y estoy casi seguro, hermano, que la mayoría va a decir: no, gracias. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver un tema, que es un tema incómodo, un tema que a la iglesia de estos días, hermano, no le gusta predicar en los púlpitos, y es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, hermano. Ese sería el subtema: el sufrimiento. ¿Es la voluntad de Dios que padezcamos? Sí. Así que incline su rostro un momento, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo del Señor que Él obre en nuestros corazones y podamos tomar esta palabra, hermano, y meditar en ella. No la rechace porque, ese tema a mí no me gusta, porque entonces lo que me dijeron en mi infancia o lo que aprendí con otros pastores, entonces no es eso. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por estar aquí reunidos como cuerpo tuyo. Padre, sabemos que no es un tema sencillo, Señor, que este tema nosotros le huimos, Señor, siempre que se trata de padecimiento y sufrimiento, dificultades, Señor. No queremos, Señor, aceptar que es parte, Dios, de la vida cristiana y que necesitamos tener una buena teología para comprender por qué es que tú permites y por qué es que debemos pasar a través de estos caminos, Señor. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros. Limpia, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, y que esta predicación sea una semilla que dé fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de hoy veremos un tema fundamental dentro de la teología cristiana, que es el sufrimiento. ¿Sí? Oye usted bien, el sufrimiento es parte de la fe cristiana y es lo que leímos como subtema de nuestro texto. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Una sana teología del sufrimiento, porque no se trata nada más de sufrir a lo tonto, hermano, sino de padecer por Cristo. Ese es el sufrimiento que estamos hablando. Vamos a padecer por causa de Cristo. Cuando usted quiera compartir la palabra, cuando usted quiera vivir una vida piadosa, usted va a enfrentar oposición, va a enfrentar persecución, va a enfrentar un montón de situaciones por causa de que usted se apartó del mundo. Esa es la verdadera razón, hermano. Hoy en la mañana hablamos con una hermana que pasó una situación muy difícil y que tuvo que reprimir lo que pudo haber sentido, hermano, con tal de que Dios haga justicia. Y mire, para que podamos entender, hermano, vamos al capítulo 13 de Hechos, la semana pasada. Solamente vamos a ver 2 versículos, 48 y 49, para hacer el contexto de lo que va a venir. 13, 48 y 49. Si de repente, hermano, se me va la voz, no se preocupe, es que ya ve que ahorita el frío está haciendo sus estragos en todos y ahora me tocó a mí.
Cuando los gentiles oyeron esto, acuérdese que Pablo está predicando a los judíos lo rechazan y entonces Pablo dice, pues el Señor me dio este mandato cuando dijo, yo te echo luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para vida eterna o para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Inmediatamente, en el capítulo 14:1 dice lo siguiente, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Entonces, mire, es parte de la vida cristiana, está incluida en el paquete. Cuando usted aceptó seguir el camino de Jesús, a lo mejor no lo sabía, hermano, y eso pasa por no leer la Biblia, pero cuando el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, debe tomar ¿qué? Debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y usted pensó, hasta que me cuelgo aquí no está hablando de esa cruz, hermano. ¿Sale? Está hablando de que conlleva, ¿cuál era el aspecto de Cristo llevando la cruz? ¿Era de día de campo o era de sufrimiento? Y el Señor Jesús también dijo, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con las ramas? Que somos usted y yo. ¿Qué es lo curioso de esto, hermano? ¿Se acuerda que hace unas semanas dijimos que Dios divide a las familias? Aquí está la prueba de eso, hermano. Dice que ellos empiezan a predicar, hermano, con tal poder que muchos se hicieron creyentes, pero algunos otros, hermanos, ¿qué? Rechazaban el mensaje. Y esos que rechazaron el mensaje empezaron a envenenar la mente de los gentiles. No crean estas cosas. Y entonces, hermano, dice que esa gente se puso en contra de Pablo y Bernabé. Y ellos, lejos de oír, dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía. Se requiere valor, hermano, para hacer la obra del Señor. Cuando Dios te pone en un lugar, necesitas ser valiente, esforzado y valiente, hermano. Cuando Dios le dice a Josué que Moisés se murió, y Josué dice, hay una gran diferencia entre ser el segundo y ser el primero. El segundo recibe órdenes y las obedece y las acata y cumplió su chamba. Pero el primero es el que tiene que hacer el asunto. Y entonces, de repente Josué dice, ya se fue Moisés, y dice Dios, tú vas a introducir al pueblo a esta tierra. Esfuérzate, sé valiente, porque este pueblo no es un pueblo fácil. Y tienes que escuchar mi voz y hacer que esa voz sea obedecida. Entonces, hermano, imagínate, en el capítulo 13 vemos que el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque tengo una misión para ellos. Tienen que ir y empezar a abrir terreno. Ellos están obedeciendo, hermano.
Ellos están obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Y sí es bien padre cuando tú predicas y las iglesias están llenas, es padrísimo. Hasta nos sentimos pavorreales. Pero cuando la gente te empieza a cuestionar, cuando la gente no está de acuerdo, mira, el día de ayer, hermano, fuimos a una reunión de pastores, una alianza de pastores, hermano, que yo no sé para qué fui, ¿va? Y me dio mucha tristeza ver, hermano, la persona que dio la palabra, hermano, para empezar ni dio palabra, no dio un solo texto bíblico. Un texto bíblico no lo dio. Se supone que ese es un pastor de muchos años. Y se puso a hablar de liderazgo, pero no dio un texto bíblico, no dijo nada. Es triste, hermano, cuando dejas de predicar la palabra y solamente hablas de cosas que no tienen sentido para quedar bien. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser predicada tal cual. No la puedes negociar. Y eso fue lo que hicieron. Estaban hablando del mensaje de Cristo, hermano, y se les oponen, y ellos, lejos de oír, se quedan ahí y siguen hablando fielmente. Fielmente, hermano. Y ayer le decía a mi esposa, ahora, ¿por qué fui, hermano? Porque el que ahora es el presidente de la mesa directiva habló conmigo, fuimos a desayunar y me dijo, necesito que me apoyes. Y yo di mi palabra, hermano. Pues si tú te comprometes algo, cumple. Por eso fui. Pero también mañana vamos a hablar y le voy a decir, hermano, de verdad, no voy siempre contigo. Y sí le voy a decir, es una vergüenza, hermano, que en un texto bíblico no lo mencionó. Que ni abrió la Biblia. Y no dijo nada, hermano. Y hay desayunos más económicos aquí. No pierdo tanto tiempo. Entonces, mire, dice, hermano, que el Señor demostraba que el mensaje era de parte de Él porque les daba poder para hacer señales y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Te diste cuenta cómo Cristo divide? Cristo no une, hermano. Cristo divide, después va a unir, pero primero divide. Entre los que van a creer y los que no van a creer. Entre los que van a seguir el mensaje y seguir a Jesús y entre los que van a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Por usted dije, hermano, Dios no une familias. El Evangelio separa las familias entre los que creen y los que no creen, entre los que obedecen y los que no obedecen. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Aquí es cuando te dije que no hay que sufrir a lo tonto. Tampoco, una cosa es ser valiente y otra cosa es ya ser desafiante. Bueno, si no quieren, pues vamos. Y entonces ellos, dice, cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia. O sea, tampoco es, estás viendo que me van a matar, pues no. En la semana, hermano, pasaron las noticias, iba un hombre ahí en Marina Nacional, iba con su hija, creo que la fue a recoger o la iba a llevar a la escuela, no me acuerdo bien, pero tiene un altercado con otro tipo, se baja del coche, el otro se baja y pum, le mete un plomazo. Nada más por valiente. No tiene sentido, hermano. No tiene ningún sentido. Y estos hombres salen de ahí, hermano, y dice que se fueron a esa región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Ahora, esto es lo que hace el verdadero evangelio de Cristo: o estás con Él o estás en contra de Él. Así como algunos judíos y gentiles estaban unidos en la fe, otros estaban unidos en la oposición, porque los judíos incrédulos, literalmente los que desobedecieron,
ya que fe y obediencia van juntos. Tú no puedes decir yo tengo fe, pero no obedezco a Dios. Eso no es fe, hermano. Si has creído, tienes que obedecer. Es junto con pegado. Ahora, como ocurre con la incredulidad y la desobediencia, el que no cree, pues obviamente no obedece. Incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos por medio de una inescrupulosa campaña de difamación. Primera muestra del sufrimiento que debemos padecer por causa del Evangelio. Te van a perseguir, te van a rechazar, incluso te van a querer matar. ¿Sale? Ahora, la pregunta, hermano, aquí es, ¿usted y yo somos valientes y permanecemos sirviendo al Señor cuando las cosas no van bien? Le dije que no se trata de hacerse el héroe o de sufrir a lo tonto. Pero somos valientes, hermano, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. ¿Permanecemos en Cristo? ¿O es que el sufrimiento es tanto? Ahorita vamos a hablar del sufrimiento, hermano, que nosotros pasamos en estos tiempos. Nuestros jóvenes, ¿cómo sufren? Nuestros niños, pobres niños, ¿cómo sufren? Versículos 8 al 20. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Mercurio o Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aun con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego los judíos llegaron de Antioquía de Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Este pasaje, hermano, lo hemos leído un montón de veces. Yo no sé si usted lo había entendido, yo la verdad no. Sobre todo porque no entendía cómo es que así porque sí, les vamos a rendir culto a los apóstoles o vamos a sacrificar, o por qué dijeron son dioses en forma humana. Para eso, hermano, no sé si usted el viernes vio la transmisión, yo le comenté que hay un método que tiene que ver con lo relacionado a la gramática, con lo relacionado al contexto cultural, con lo relacionado, hermano, a todo lo que envuelve cada texto bíblico. No es un método sencillo, no es un método fácil, hermano,
demanda mucha investigación, demanda mucho estudio. ¿Por qué estas personas dijeron lo que dijeron, hermano? La respuesta es sencilla. La conducta supersticiosa y hasta fanática de la multitud es difícil de entender, pero algo del trasfondo local arroja luz sobre la situación. Primero hay que ver dónde estaba ubicada esta ciudad. Y había un monte llamado Tauro y había un río, no me acuerdo cuál era el río que estaba ahí, hermano. Y entonces, hace unos años atrás, un poeta romano o latino llamado Ovidio, alrededor de 50 años antes, el poeta latino Ovidio había relatado en su Metamorfosis, que era un libro de poemas. Es un poema en 15 libros que narra la historia del mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César, combinando con libertad, mitología e historia. Historias como la de La Llorona, ¿no? Hay gente, usted va a creer que hay gente que dice que en Xochimilco y van, y aquí en la noche, por cierto. Y también el chupacabras y esas cosas, ¿no? Esto, hermano, solamente era una historia. Y este hombre relata en una antigua leyenda local que Júpiter, el dios supremo, que era Zeus para los griegos, y su hijo Mercurio, que era Hermes para los griegos, habían visitado en una oportunidad la región montañosa de Frigia, disfrazados de hombres mortales. Sin darse a conocer, buscaron una hospitalidad, pero fueron rechazados 1000 veces. Iban tocando de puerta en puerta, no nos quieren dar al ojo, y le decían no. Sin embargo, al final les dieron un alojamiento en una cabaña pequeña y techada de paja, junto a los pantanos. Allí vivía un matrimonio de campesinos ancianos llamados Filemón y Baucis, quienes los recibieron a pesar de su pobreza. Más tarde, los dioses los recompensaron, pero destruyeron con una inundación las casas donde no los habían recibido. Es razonable suponer que los habitantes de Listra conocían esta historia de sus vecinos y que, si los dioses visitaban su zona, estarían ansiosos por no correr la misma suerte que los poco hospitalarios vecinos de Frigia. Aparte de los indicios literarios de Ovidio, se han encontrado cerca de Listra 2 inscripciones y un altar de piedra que indican que Zeus y Hermes eran adorados. Esa es la razón. Otra de las razones, hermano, es que estas personas eran campesinos, eran neófitos, no estaban alfabetizados, no tenían conocimientos sobre literatura, sobre la vida en general. Era gente muy sencilla, con un conocimiento muy limitado. ¿Ok? Yo me acuerdo, hermano, de mi abuela. Íbamos a Orizaba en tiempo de vacaciones, y allá donde ella vivía, cerca de ahí hay un cerro que se llama Cerro del Borrego. Y entonces de niños nos llevaban ahí un tío que le gustaba caminar, nos llevaba, y párese temprano, y ahí íbamos caminando, subiendo un cerro, hermano. Y entonces hay una leyenda allá, hermano, que los tlaconetes, yo nunca vi uno, ni sé cómo son, pero decían las abuelitas, a las mujeres tenían que ir o con pantalón o no ir, porque si iban con falda, los tlaconetes se metían en ellas y las embarazaban. Yo lo oí. Y la gente lo creía. ¿Te han contado esas historias, hermano, de que iba yo caminando y de repente venía un perro detrás de mí y luego ya estaba la Llorona? Y yo, en la vida, hermano, me ha pasado eso. Y te lo decían, hermano, en serio. Allí cuando llegamos a vivir a Iztacalco, donde vive mi mamá, no, aquí se aparece el nahual. Y estabas chavito y... Entonces, hermano,
Uno lo cree. ¿Y por qué lo crees? Pues porque no estás instruido, hermano. Porque el que ha leído la palabra de Dios no cree en esas cosas. A mí, hermano, no sé si me da tristeza, me da coraje, hermano, me dan ganas de darme un tiro cuando hay hermanos y hermanas que, pastor, los demonios. ¿Qué tienen los demonios, hermanos? ¿Qué tienen los demonios? ¿Qué hacen los demonios? Dígame, cuéntame. ¿Has leído la palabra de Dios que dice que los demonios no tienen poder? Yo no estoy negando, hermano, la influencia demoníaca en las personas. No estoy negando eso. Pero el que tiene a Cristo en su vida, hermano, el que tiene el Espíritu Santo viviendo en él, no puede ser, hermano, ni poseído, ni mucho menos. Porque tiene a Dios. Si estamos caminando, hermano, de manera disoluta, de manera desobediente, y no venimos a la iglesia, y no leemos la Biblia, y andamos viviendo como si no fuéramos cristianos, hermano, pues entonces no preguntes, y no son los demonios, es tu mala conducta que te está trayendo todos esos problemas. Es que me fueron a aventar una pócima ahí. Yo me acuerdo, hermano, y yo te lo digo porque en las 2 primeras iglesias donde estuve, se tocaba mucho ese tema. Se metieron y pusieron una pócima ahí. ¿Y pasó algo? ¿La pócima se abre solita o cómo está esto? A ver, cuénteme. No, porque yo me quedo así a veces, hermano, pensando, somos tan ilusos, hermano. Somos tan neófitos que no entendemos que el Dios de los cielos, que Jesucristo y el Espíritu Santo son uno mismo y que ese Dios es el único Dios que existe y que no hay nada más poderoso que Él. Y si no hay nada más poderoso que Él, todo eso, hermano, no significa nada. No significa nada. Y quien está bajo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si estás bajo la sombra del Omnipotente, ¿de qué tendrías que temer? ¿De qué tendrías que temer? Yo no estoy negando, hermano, el mundo espiritual. No lo estoy negando. Sé que hay un mundo espiritual. La Biblia menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero eso no está aquí, hermanos. Está en un plano donde tú y yo no tenemos acceso. Eso se pelea en otro plano, no aquí. Ahora, hermano, ¿cuál es la solución a esto? La oración, ¿no? ¿O no dijo el Señor Jesús que era eso? Que este género no sale sino con oración. Después le añadieron ayuno. Pero si tú no oras, hermano, si tú y yo no oramos, si tú y yo no pasamos tiempo con Dios, humillados en la presencia de Dios, ¿cómo queremos ser vencedores? ¿Cómo queremos tener autoridad? Dime, hermano, ¿en cuál de los relatos bíblicos que hemos visto ahorita de Hechos? Y dice, y Pablo se estaba cuidando de que le fueran a echar una pócima. Y Pablo se cuidaba de que los demonios. Dice, hermano, porque él caminaba en la presencia de Dios y en obediencia a Dios. No se menciona nada de eso. Esa es la razón, hermano, de esta gente supersticiosa. Ven la forma en que estos hombres, el poder de Dios, porque dice, está Pablo predicando, está un hombre ahí. ¿Te recuerda algo cuando dice que estaba un hombre cojo de nacimiento que no se parece al de la puerta de la hermosa? ¿Cuál fue la diferencia, hermano, entre Hechos 3, que es allá donde está ese pasaje de que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que allá, hermano, este hombre entra saltando y todo el mundo se regocijaba.
¿no? Mientras que los fariseos se oponían. Pero aquí, hermano, al ser gente inculta, al ser gente supersticiosa, que creían todas las historias, dicen, son los dioses que han llegado y cuidado y no les demos la bienvenida y cuidado y no los qué. Porque si tú has leído un poco, hermano, o los que hayan ido a universidad, tuviste que haber visto esta materia sí o sí. Hay una materia en donde tú ves mitologías. Y dicen, hermano, hay un montón que los dioses crearon a los seres humanos para su servicio. Como ellos ya no querían cultivar, ya no querían hacer todo el trabajo, dijeron, creemos a los humanos que ellos trabajen para nosotros. Y así nosotros los protegemos y si no dejan de trabajar, entonces se cuiden. Ese, hermano, es en la mayoría, si no es que en todas las religiones del mundo, tú tienes que trabajar para los dioses y hacer méritos para que te bendigan. En Cristo, hermano, que es el verdadero evangelio, tú y yo no podemos hacer nada para ganar el cielo, nada, nada. Porque Él no nos creó, hermano, para que trabajemos para Él. Él creó todo para que nosotros lo disfrutásemos. Pero el pecado, hermano, echó a perder todo el asunto. Entonces, esa es la razón, hermano. Ahora, ¿te das cuenta, hermano, lo que el texto dice y cómo Pablo aborda este problema? Vamos a volver a leer, hermano, para que nos quede claro esta parte. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, es versículo 14, oyeron lo que pasaba, horrorizados. Ellos no son como esos de enlace, ¿no? Sí, apláudanme, síganme aplaudiendo, no. Porque ya ves, no, se quitan el saco y media iglesia se cae y va pasando y casi así como que, sí, levántenme, ¿no? No, espérame, no. Ellos dicen, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos. Cualquier pastor, hermano, así resucite muertos, es un ser humano, ¿vale? No merece ninguna reverencia, ni una sola. Tú debes de guiarte por lo que dice la palabra. Tú quieres bendecir a un pastor, hermano, fíjate lo que dice la palabra. Hagan partícipes de todo lo bueno a los que te instruyen. El obrero es digno de su salario, pero eso es lo que dice, hermano. Jamás dice que les rindas pleitesía. Jamás dice que los pongas en un altar. Y mucho menos, hermano, que te les arrodilles. Jamás. Y tampoco les beses la mano ni nada de esas cosas, hermano. Hay una gran diferencia en eso. Tal como ustedes, hemos venido a traerles la buena noticia que deben apartarse de estas cosas. Ya dejen de estar haciendo sus ritos, ¿vale? Deja de andarle prendiendo sus veladoras a los muertitos y ponle ahí su ofrenda y ya ves que le gustaba el pan y el chupe y todo. Ya no hagas eso. No sirve. Dejen de celebrar, hermano. No pasa nada si no celebras. Y si celebras, tampoco pasa nada. Pero que no sea una angustia para tu alma. No le hicimos un pastel. ¿Tenías dinero? No. ¿Y entonces por qué te angustias? ¿Tenías dinero? Sí. Pero no se lo quise comprar. ¿Y entonces para qué te angustias? ¿Me explico? O sea, no es importante, hermano. Si lo tienes, hazlo. Y si no lo tienes, ¿para qué te angustias? Que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, escucha cómo habla Pablo, les envía la lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres.
Pablo no dijo, a ver, la hermenéutica y la sintaxis, no, o sea, era gente campesina, hermano. Por medio de cosas que ellos conocían, ¿cómo comparto el evangelio? ¿A quién le vas a compartir? A una persona que estudió, que tiene estudios, que no se va a comer cualquier cosa. Ah, perfecto, entonces tienes que estar muy bien instruido en cuanto a teología, en cuanto a las raíces y todo lo que tenga que ver esto, hermano, para hacerle entender por medio de la ciencia que Dios es Dios. Pero le vamos a predicar a niños. No le vas a dar una clase de teología a un niño. Ponte a su nivel. Es una persona sencilla, es una persona campesina. A través de lo que él conoce, que era lo que hacía Jesús en sus parábolas, ¿te acuerdas? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo. Él usaba todo tipo de situaciones, hermano. Así que entonces, hermano, ese es Pablo. Pablo no se le cerraban las oportunidades. Y él les está diciendo, no obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. ¿Supieron lo que pasó en la semana, hermano, con el que dicen que habla dialecto, el ese de la Suprema Corte de Justicia? Fíjate nada más hasta dónde llega la mentira de las personas. Lo sorprenden porque estaba así y una señora de su equipo le estaba limpiando el zapato. Dice, me agarró por sorpresa. Te voy a decir, hermano, lo que es una reacción por sorpresa. Si yo estoy parado y veo que alguien me está agarrando, yo me hago para atrás. No, el cuento este le acomodo así, límpiale bien. Para que veas, hermano, el por qué te digo que tú debes de saber discernir. Muchos podemos decir que somos humildes. Estoy hablando de pastores, ¿eh? Pero se nota enseguida en nuestras conductas, hermanos, si lo somos o no lo somos. Me he topado con esos detalles, hermano. Hay una silla sucia y el pastor no tiene quien la limpie. Agarra un trapito, mi hermano, y límpiale, no se le van a caer sus manitas. Es en serio, hermano. Te vas a sorprender de esas cosas. Ahora, dice también, hermano, debemos aprender de Pablo, pues no tenemos libertad para editar o modificar la médula de las buenas nuevas de Jesucristo. O sea, Pablo no acomodó el mensaje. ¿Me explico? Pablo no dijo, ay, pobrecitos, para que no sientan feo, les voy a contar otra historia. No, Pablo les habló firmemente de lo que es el mensaje del evangelio, hermano. No lo modificó. Y esa es una segunda muestra del sufrimiento que debemos padecer por Cristo. Dice, hermano, el texto, luego unos judíos llegaron de Antioquía, Iconio, y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon. Se entiende que estaban orando por él, hermano, para que Dios lo guardara. Y él se levantó y regresó a la ciudad. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? Si te dan una arrastrada y te dejan ahí medio muerto. ¿Usted qué hubiera hecho en lugar de Pablo? Yo puse, hermano, seguramente me habría ido de incapacidad. Sí, pues me golpearon muy feo. No, este hombre regresa, ¿vale? Y descansa, hermano, pero dice el texto, al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. ¿Y usted y yo, hermano? No queremos padecer, ni siquiera hemos padecido a este nivel, o al menos yo no, hermano, jamás me han apedreado. Versículos 21 al 28, hermano. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra.
Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Imagínate, hermano, te dan una pedreada y tú vas y le dices, fortalezcanse, permanezcan en la fe. Eso, hermano, es digno. Cuando tú tienes pérdidas en tu vida, de la índole que sean esas pérdidas, hermano, lejos de que lo tomes como que es el fin, lejos de que lo tomes como que es una calamidad, hermano, fortalécete en el Señor, o fortalezcámonos en el Señor y veamos y comprobemos, como decíamos el viernes, cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y perfecta. Porque de eso, hermano, saldrá nuestra fortaleza para fortalecer a otros. De eso. Cuando tú hayas pasado por eso, podrás fortalecer a otros, hermano. De eso se trata la vida cristiana. Fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios, que fue lo que leímos al principio, hermano. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchos sufrimientos. Es necesario, hermano. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. No pones a cualquiera, hermano, al frente de una iglesia. Con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza, y luego atravesaron nuevamente Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. ¿Te das cuenta, hermano? En 8 de las cartas, creo que son de las 13 cartas que escribió Pablo, en 8 de ellas, él le pide a las iglesias, oren por mí. Oren por mí para que yo tenga valor, para que predique con denuedo, para que los obstáculos sean quitados y yo siga predicando la palabra del Señor. Esa es la oración que tú debes hacer por un servidor y por todos los servidores que estamos aquí. Señor, que ninguno de ellos se deslice al pecado, que ninguno de ellos, Señor, abandone la obra, que ninguno de ellos se sienta tan abrumado que decaiga su fe. Anímalo, Señor, sosténlo. Por eso cada 8 días, hermano, al final, a ti tal vez te parezca así como que ya va a empezar con su oración. Sí, hermano, es necesario que oremos por todos los que oramos el domingo al final, por todos ellos. Siempre es necesario que estemos pidiendo que el Señor fortalezca a todos los pastores por los que oramos en esta iglesia, a todos. Ese es nuestro deber como creyentes, hermano. ¿Qué más? Una vez que llegaron a Antioquía, hermano, donde empezó todo esto, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Mira, lo primero que hicieron Pablo y Bernabé después de que lo apedrearon fue enseñarles una sana teología del sufrimiento a las personas que estaban ahí. Esto que me ha acontecido, decía Pablo, es por causa del Evangelio, y yo estoy dispuesto no solamente a ser apedreado, sino a dar mi vida por el Evangelio de Cristo. Eso, hermano, mira, te decía que en esta alianza, hermano, cuando empezamos a ir, una de las cosas por las que yo dejé de ir y por la que me pareció una pérdida de tiempo es porque supuestos pastores se paraban y decían, es que no nos atendieron como merecemos, somos hombres de Dios y nos dieron caldo de pollo en vez de darnos barbacoa.
Imagínate, hermano, qué sufrimiento. Nos dieron caldo de pollo, pero dieron de comer. En ese año, hermano, habíamos dicho que íbamos a recibir a la alianza aquí en la iglesia. Después de lo que yo vi, dije, no, a ver quién lo recibe. Yo no. Traían, hermano, hasta perros de compañía, de esos que son horribles, los chihuahueños, son escandalosísimos. Yo, de verdad, a la taza del baño le jalas y... No, hermano, o sea, no me gustan esas las mascotas. ¿A la casa de Dios metes un perro? ¿Y tú como pastor no dices nada? ¡Wow! No, lo siento mucho. Para evitarme problemas, no recibo a nadie. Esta es la casa del Señor. Y aquí solamente la presencia del Señor. Tu perro déjamelo allá afuera. Si quieres. Si te ofendes, que Dios te bendiga. Y como ya tenía el tema, hermano, dije, no, se van a ofender. Y mejor dije, total, ni nos conocíamos. Díganle con su tontería. Te vuelvo a repetir, hermano, este hermano habló conmigo y me dijo, mira, pastor, así. Le dije, mira, te voy a apoyar. Pero te digo, tenemos una llamada mañana, hermano, y sí le voy a decir, es que, hermano, híjole, te dije que no estoy convencido de esto. O sea, si nos vamos a reunir puros pastores con nuestras familias para perder el tiempo, hermano, no tiene sentido. Si vamos a orar, si vamos a meditar en la palabra, si vamos a pasar tiempo de calidad, órale, le entramos. Pero 3 horas, hermano, para nada, no le veo el sentido. Estos hombres enseñaron una sana teología del sufrimiento. Se habla mucho de esta generación de cristal. Mis hermanos, lo que este pasaje nos enseña claramente es que para ti y para mí, la iglesia de Cristo debe ser tan importante que no importa el sacrificio que tengamos que hacer por amor a la iglesia. Esto, hermano, lo extraje tal cual del sermón de Sogel Michelén. Tal cual, así. Me gustó mucho la forma en que él lo expuso. Lo que sea por la iglesia de Cristo. Si tengo que dar mi salud, hermano, daré mi salud. Si tengo que dar mi vida, daré mi vida. Si tengo que dar lo que tenga que dar por la obra de Cristo, eso, hermano, es la verdadera vida cristiana. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida, ¿no? Ejemplo les he dado para que en todo sigáis mis pisadas. Está en la palabra de Dios, hermano, no te lo estoy inventando. Eso es leer correctamente el texto. Eso es analizar correctamente el texto. Eso es ser desafiado a una vida diferente. A una verdadera vida diferente. Mira. Es que para ti, para mí, la iglesia de Cristo debe ser tan importante que no importa el sacrificio que tengamos que hacer por amor a la iglesia, porque fue esa iglesia que Jesucristo, porque fue por esa iglesia que Jesucristo murió. No creo que solamente los jóvenes pertenecen a la generación de cristal. Yo creo que ahora todos nos hemos convertido en cristales. Todo es un trauma, todo nos frustra, todo nos agobia. Decimos cosas como, no ha salido el último iPhone. ¡Qué sufrimiento! Se me fue el internet. ¡Oh! ¡Qué trauma! Eso, hermano, es lo que el día de hoy nos traumatiza. Mandé un WhatsApp y no me lo contestaron en 2 segundos. Frustrante, hermano. Hermanos, el sufrimiento no es opcional en la vida cristiana. Eso viene en el paquete. ¿Qué dice Pablo? Es necesario, no es opcional. El cristiano de hoy
Quieres saber si hay un plan A, un plan B, etcétera, etcétera, y solamente hay un plan A. Cuando Cristo vino a esta tierra como humano, hermano, el único plan que había era que tenía que ser crucificado, ¿sí o no? No había un segundo plan. Bueno, y si a la mera hora me arrepiento, Padre, ¿pones a otro, un angelito? No, no. Padre, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. No hay plan B, no hay plan C, no es la cuarta transformación, hermano, para pronto, ¿sale? Solamente hay un plan. Y es negarnos a nosotros mismos y padecer por causa de Jesucristo, hermano. Es necesario el sufrimiento porque eso es una evidencia de que realmente vamos camino al cielo, de que realmente vamos por el camino que transitó Jesús. Ese camino pasa primero por la cruz y después llega a la gloria. Él no pudo ser llevado al cielo sin antes pasar por la cruz. Tenía que morir, tenía que ser sepultado, resucitar al tercer día y después ¿qué? Ascender y sentarse a la diestra de Dios. Tú y yo, hermano, queremos creer el día de hoy en Cristo y mañana estar en el cielo. No, así no se puede. Si yo como el ladrón, también estaba sufriendo, lo encarcelaron y lo iban a matar. De sufrimiento hay, hermano. No, hermano, yo como Enoc, que me lleve Dios, que no vea muerte. Pero ¿sabes cuántos años caminó? 365 años caminó, ¿no?, con el Señor antes de ser llevado, ¿no? Y en esos 365 no sufrió. No es así. Bueno, como Elías, arrebatado, ¿no? Pero Elías padeció, hermano. ¿Te acuerdas como Dios lo manda al arroyo de Kerit? Que te alimenten los cuervos y se saca el arroyo. Qué lindura, ¿no?, de ministerio, hermano. Hay que sufrir, hermano. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:17? En esa versión dice: así que como sus hijos, también somos sus herederos. Ahí dice, creo, coherederos, ¿no?, en Reina Valera. Así como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos coherederos o herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Escuche la cláusula: pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No, yo sé que soy fabuloso y vamos a estar con Cristo por la eternidad. Sí, hermano, nomás que lee la letra chica. Hay que sufrir, hay que padecer por causa del pecado y de este mundo, hermano. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, nunca nos dijeron, hermano, que había que negarse, o no lo entendimos, o no quisimos leer. Pero negarse a uno mismo, Jesús lo dijo muy claro: tienes que negarte a ti mismo. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar. Y perder la vida es: deja todo a un lado y sigue a Cristo a donde Él te lleve. Yo no sé, hermanos, si ese camino por el que Dios te quiere llevar esté tapizado de bendiciones o no. Porque es un hecho que algunos van por un camino diferente al que vamos otros. ¿Sale? Pero en algún momento, hermano, todos tendremos que padecer, todos sin excepción. Ahora, y cuidado, lo que Pablo está diciendo aquí no es que nos ganamos la gloria por medio del sufrimiento, no por obras para que nadie se gloríe. No es que si sufres lo suficiente te ganas el cielo. Esa no es la lógica del Evangelio. Pero si estamos unidos a ese Cristo que murió en una cruz, que fue rechazado o maltratado, vilipendiado, escupido, no podemos compartir su gloria sin compartir su sufrimiento. No se puede. Ese cristianismo no existe. Ese cristianismo que supuestamente
todo te va a ir bien y vas a ser próspero y millonario y feliz y todo es de pura bajadita y nada de subida, ese hermano, mira lo que dice aquí este pastor. En el camino que conduce a la gloria, la cruz precede a la corona y la humillación al trono. Hermanos, ocultar la actuación de Dios, esa realidad de sufrimiento de la vida cristiana es peligroso. ¿Y saben por qué? Porque los creyentes no sabrán cómo interpretar la actuación de Dios cuando se encuentren con el dolor cara a cara. No van a saber, no tienen una teología correcta del sufrimiento. Esa enseñanza que oculta esta verdad, hermano, es diabólica y es peligrosa. Tú eres un mentiroso como pastor si le predicas a la iglesia que todo es felicidad en Cristo. Si tú solamente hablas del amor de Cristo, de la bondad de Cristo, de la prosperidad de Cristo, de la vida abundante en Cristo, que ya no va a haber enfermedad, ni llanto, ni pobreza. Si tú solamente predicas eso como pastor, eres un hijo del diablo que le está mintiendo a la iglesia. Así. Pero si tú y yo somos ministros de Dios, vamos a predicarle a la iglesia, hermano, lo que va a pasar en su vida como sufrimiento es para su crecimiento, es para que usted madure, es para que usted ponga toda su esperanza en Cristo y permanezca fiel en el Señor. Nosotros vamos a estar orando con usted. Si es necesario, estaremos ahí con usted para apoyarle y para defenderle, si fuese necesario. Pero de faul, hermano, tendremos que estar orando por esos hermanos, orando por aquellos que están enfermos, orando por aquellos que se han desanimado. Estaremos orando eso sí o sí, hermano. Pero cuando esas personas vengan, ¿por qué solamente estas cosas me pasan a mí? Cuéntame cómo estás viviendo. Dime qué haces cuando nadie te ve. No, pues es que de repente voy y me doy unas libertades, ¿no? Me doy unas libertades. Entonces no preguntes por qué te está yendo, cómo te está yendo. ¿Estás orando, hermano? No, pastor, hace mucho que no. ¿Lees la Biblia? No, ¿para qué? No, ni Dios me escucha. Entonces, si no oras, si no lees, ¿qué crees que va a pasar? Esto, hermano, es la llave que abre la comunión con Cristo. Si a mí me dieran, hermano, un Ferrari aquí afuera, viniera Enzo Ferrari y me dijera, aquí está la llave, pero nunca lo prendo, hermano, no sé que se vaya a maltratar, porque así muchos tienen su Biblia, no, se vaya, y salió bien cara, ¿no? Entonces ni la abren. Nunca te vas a enterar, hermano, de todo lo que hay aquí. Hay un montón de ilustraciones. Hay una ilustración, hermano, de un anciano que le dio una Biblia a su nieto y tenía la llave de un auto y nunca la abrió. Ya cuando la abrió se dio cuenta que así como hacen los jóvenes, Pues sí, está muy tierno y todo, hermano. Mira, te cuento esta última, hermano, y terminamos. Ten cuidado, ahí en internet dan circulando, hermano, una predicación de un pastor muy conocido ahí en Estados Unidos. Ahora vive en Estados Unidos, él es argentino, ya sabes de quién estoy hablando. ¿Te acuerdas que hace unas semanas te dije que un tal Jason Jiménez, que era un cantante colombiano, me parece, se mató en una avioneta? Que Dios le había dado 3 veces el sueño. Le dijo, pues este pastor dijo que como él lo conocía, que ese hombre se fue al cielo, porque desde niño sabía de Cristo, que su mamá es una guerrera de oración. Entonces yo creo que pensó que era la iglesia católica y dijo, entonces la mamá es como si fuera Guadalupe, ¿no? Entonces como su mamá es Guadalupe, pues se fue al cielo.
por la intercesión de ella. No, hermano, esto no es así, ¿eh? Dice que él quería con todo su corazón cantarle a Cristo, pero como tenía contratos firmados, que no los cumplía, lo podían meter a la cárcel. ¿Qué estamos estudiando, hermano? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos viendo en la palabra, que es la verdad? Les prohibimos terminantemente que sigan hablando en nombre de ese tal Jesús. Juzguen ustedes, contesta Pedro, y Juan están ahí, contesta Pedro. Juzguen ustedes qué es lo correcto, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Juzguen lo que es correcto. Ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel, a permanecer encerrados o a perder su vida, como fue que la perdieron. Pero no sales con esa tontería a nivel de internet a decirle a la gente: cumple tus contratos, porque si no, entonces te meten a la cárcel. No, Señor, ¿sabes qué? Si yo he creído en Cristo, para empezar, no tengo por qué estar haciendo acuerdos con el mundo si supuestamente soy cristiano. Si supuestamente mi mamá es tan devota, ¿por qué me dejó que me perdiera? ¿O fue que no me supo educar? ¿O qué pasó ahí? Pero ¿sabes qué es lo más delicado? Sí, este hombre denunciaba que en las redes sociales muchos cristianos a él le llamaron hijo del diablo y que no sé qué, y dice: ¿tú te atreverías a ir? Este pastor dijo lo siguiente: ¿te atreverías a ir al sepelio donde están velando el cuerpo y decirle a sus hijitos y a su esposa: tu papá está en el infierno y tu esposa está en el infierno? ¿Te atreverías? ¿Tendrías corazón para eso? Yo no estoy diciendo, hermano, que eso es correcto. Tú y yo como cristianos, hermano, ni siquiera tenemos autoridad para juzgar. El único juez es Cristo. Tú y yo no tenemos el conocimiento que tiene Dios de quién se va a salvar y quién no. ¿Sale? Por lo tanto, no puedes ser despiadado, porque eso no habla de un corazón transformado por Jesús. Simplemente no digas nada. Pero tampoco te atrevas a decir, hermano, lo que dijo este pastor. Este pastor dijo: yo conozco a Dios, y porque conozco a Dios, sé que Él fue salvo. Ten mucho cuidado, hermano. ¿Quién podrá conocer a Dios, hermano? Lo que tú creas que es Dios, no tienes una idea. No tienes una idea. Como pastores, hermano, no tenemos esa facultad. A mí muchas veces me han preguntado: hermano, pastor, mi familiar fue al cielo o al infierno. No sé, no te sé decir. No tengo esa facultad, no tengo ese don, no creo y no quiero tenerlo. ¿Por qué está la ilustración del ladrón en la cruz? Yo entiendo, hermano, para que entendamos que Dios es soberano. Él lo dijo en su palabra, hermano. Cuando empiezas a leer Génesis, Éxodo y Levítico, Él lo dijo en su palabra: Jehová, grande, clemente y piadoso es Jehová, lento para la ira y tardo en misericordia. ¿Y qué dice, hermano? Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es un asunto de nosotros. Si me preguntas: yo quiero que todos los que estamos aquí vayamos al cielo. Claro que sí, hermano. Me encantaría. Pero no está en mí. Ni siquiera, hermano, yo puedo decir: no, sí, yo sé que voy al cielo. A saber, hermano. Entonces, está ahí para que veamos la soberanía de Dios. Pero no puedo agarrar yo el texto del ladrón en la cruz para decir: bueno, me arrepiento hasta el último. Igual y ni tiempo te da, ¿no? Entonces, no puedo tomar la gracia, hermano, y jugar con ella. No puedo hacer eso. Tenga cuidado con esos mensajes, hermano. Tenga cuidado con esa teología barata. Y mucho más cuidado, hermano, de decir: es que yo conozco a Dios. No, perdóname, hermano. Hay una gran diferencia.
Pablo dice en una de sus cartas, hermano, yo prosigo a la meta, al llamado supremo, para ver si logro ¿qué? Asir a Cristo. Un hombre como Pablo, hermano, ni siquiera se jactaba. Nosotros, los pastores de estos tiempos, hermano, no creo que seamos ni medio Pablo. Bueno, ni un cuarto de Pablo. Por eso, hermano, era importante esta enseñanza acerca del sufrimiento, hermano. ¿Vas a padecer? Sí, vas a padecer. ¿Es la voluntad de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios, dicha por Pablo, es necesario que padezcamos para que podamos entrar al reino de los cielos. Es necesario. ¿De qué manera vamos a padecer? Eso le toca a Dios. ¿Sale? El texto dice, hermano, con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Aquí está, hermano, la verdadera diferencia entre alguien que es transformado por Dios y quien no lo ha sido. Ellos no llegaron, ni Pablo ni Bernabé, diciendo, miren, nos acaban de apedrear, pero aquí estamos. No, hermano. Ellos ni tocaron el tema. Ellos llegaron a la iglesia y le rindieron cuentas. Todo pastor que no rinde cuentas a su iglesia, hermano, no puede estar a cargo de la iglesia. Tienes que enterar a la iglesia de las cosas que pasan, incluso de tu vida. Decía mi esposa en la mañana, en lo que estaba enseñando, acerca de lo que Dios hizo en una iglesia, que de repente todo el servicio se descompuso y Dios dijo, pónganse a cuentas. Y yo no tengo ningún problema, hermano, en rendir cuentas. Hermanos, fuimos a Huatulco, hicimos esto, hermano, se compró esto, hermano, en la semana, hermano, ya se acabó de poner todo el impermeabilizante en el techo. Ya está hecho, hermano. Faltan algunas otras cosas, hay que ver que ya cuando empiecen las lluvias veremos qué pasa, pero todo eso, hermanos, tienen que dar cuentas. Pablo y Bernabé diciéndoles todo lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios por medio de ellos. Pero ¿cómo somos los pastores de hoy, hermano? Yo oré, yo junté, yo compré, yo di. ¿Se trata de ti o se trata de Dios? ¿Se trata de nosotros, hermano? ¿O se trata de Dios? Mira lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cuántas iglesias se fueron estableciendo al paso, hermano? Por lo menos 4 quedaron establecidas. Y todas las instituyó Dios. Todas fueron obra de Dios, usando a Pablo y a Bernabé y después a muchos más. Pero todo lo que pasa, hermano, en nuestra vida no es por causa de tu capacidad ni de la mía, de tu talento ni de tu inteligencia ni de la mía. Todo lo que tú tienes el día de hoy, hermano, Dios te lo dio. Todo. Y esto, hermano, es la teología del sufrimiento. Pásenle, chicos de la alabanza.